En realidad, esta clase de dudas producen desmoralización en el trabajo sobre sí mismos, pues si es el ego el que medita, ¿qué caso trae meditar? Si el ego es el que ora, ¿qué caso trae orar? Existe en esta duda un sutil mensaje de que en realidad nunca lograremos nada en este camino, pues es el yo el que medita, el que ora y por tanto el que hace las prácticas alquímicas, el que se sacrifica por la humanidad doliente y participa en las prácticas de segunda cámara. El maestro fue muy enfático: somos 97% ego y 3% conciencia. Somos todo ego, todo yo. Somos demonios, terriblemente perversos. Así que cuando meditamos, somos nosotros mismos, nuestras personas quienes lo hacemos, motivados o movidos por nuestro real ser y la escasa conciencia libre que tenemos, para que funcione debidamente ese 3% de conciencia libre y electrice a la conciencia embotellada en el ego y motive su ánimo de liberación. El camino es muy claro: oración sistemática a la Divina Madre para que nos ayude a comprender, enjuiciar y quemar el ego animal, pues solo con ese poder superior podrá funcionar el procedimiento de meditación en la muerte mística, la que se dará como un funcionalismo natural de la conciencia, gracias a la intervención de la Divina Madre. ¿Qué otra cosa separa la conciencia libre de la conciencia embotellada, sino la botella? Solo con la ayuda de la Divina Madre podemos romper, quemar esa botella egoica, mezcla de materia, energía psicológica. Mediante la meditación, oración, la conciencia libre se va aproximando a la conciencia embotellada. Va generando una especie de comunicación, de manera que poco a poco, como un funcionalismo natural de la conciencia, los átomos conscientivos van concertando la manera de liberarse de esa barrera, de esa botella, del enemigo que los separa, estrategia y combate que dirige personalmente nuestra Divina Madre. No importa que seamos unos diablos meditando en cómo quitarnos nuestra naturaleza demoníaca. Ese es precisamente el misterio, ese es el enigma. Por eso Belcebú oró, suplicó, lloró y encontró su redención. Entre paréntesis, véase la revolución de Bel. Vale más un pedazo de oración dicha por un diablo que las oraciones de 100 justos. He ahí el misterio, que somos todo ego, como dijera el maestro, y sin embargo le cooperamos al Padre, Madre, sentándonos a meditar para dejar de ser egos, y la clave está en combinar la meditación con la oración, aun cuando seamos puros demonios encarnados, pues de eso se trata precisamente la enseñanza de los maestros, que no vienen a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. A propósito del lamento de algunos estudiantes que le comentaban sus escasos progresos en la meditación, a pesar de que le dedicaban tiempo y procuraban cooperarle a la Madre Divina poniéndose a meditar, la maestra les respondía siempre: usted siga meditando, que sus esfuerzos se las toman en cuenta allá arriba. Usted no se canse, siga pidiendo ayuda a su Madre Divina. El maestro Samael nunca nos metió la duda sobre si era el yo o la conciencia quien meditaba, sino por el contrario, nos alentó a meditar sin complicarnos la mente con esa clase de dudas. De haber sido necesario atormentarnos la mente con estas dudas inútiles y estériles, el propio maestro Samael así lo hubiera dicho enfáticamente con extraordinaria obra. El punto en que sí nos insiste el maestro es en que debemos rogarle, suplicarle, orarle profundamente a nuestra Madre Divina. De otra forma, ¿cómo entonces lograremos eliminar el ego si no le oramos y rogamos a la Divina Madre? Para el indigno todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento, nos dijo el maestro Samael. De manera que, en realidad, somos demonios arrepentidos, demonios rebeldes que buscamos salir del estado demoníaco en que nos encontramos. Y para lograrlo debemos seguir no solo el camino de la meditación, sino los 3 factores de la revolución de la conciencia. La meditación es solamente una parte del proceso.
que en realidad se resume en el procedimiento alquímico, pues ya debemos eliminar el mercurio seco y el azufre arsenicado. Ya lo dijo el maestro en su obra, Tarot y Cábala, que los pilares de la gnosis son la alquimia y la cábala. No dijo que fueran la psicología y la alquimia, puesto que la psicología es una parte de la alquimia. El proceso de activar la conciencia y eliminar al ego solamente lo puede hacer la Divina Madre, para lo cual debemos rezarle, rogarle, suplicarle y hasta llorarle o chillarle con todo nuestro corazón, según reiteró el venerable maestro a lo largo de toda su obra. Será nuestra bendita Madre individual, particular, la que nos auxilie verdaderamente en todo el proceso de la meditación, y no debemos preocuparnos sobre si es el ego el que medita o el que ora. Lo importante es no perder la devoción a la Madre Divina. Ella encontrará la forma de que nuestra conciencia libre opere, y poco a poco ella nos irá indicando el camino a seguir en todo este proceso. Siguiendo a la maestra, no debemos complicarnos la mente en dilucidar quién es el que medita, si el ego o la conciencia, sino sencillamente darnos a la tarea de meditar y evitar las dudas, que no conducen sino al batallar de la antítesis mental, al desánimo y la confusión. Si fuera tan difícil y complicado meditar, el maestro Samael no hubiese enseñado con toda sencillez el procedimiento. Por el contrario, hubiera enseñado un sistema complejo, abstruso, alambicado, intrincado. Además, hubiera insistido permanentemente a lo largo de toda su obra en que deberíamos hacernos la pregunta de que si es el ego o la conciencia con quien medita, ora, practica el arcano, etc. En su cátedra, Estudio Gnóstico sobre la Materia, dice nuestro señor Samael: les he enseñado a ustedes lo que es la meditación. Les he dicho, por ejemplo, que nosotros en vida podemos experimentar eso que no es del tiempo, en ausencia del ego. Hasta les he dado un mantra para trabajar con él, eso es obvio. Un día cualquiera podrían ustedes llegar a esa dicha, porque si la conciencia está puesta en una cantina, allí estaremos nosotros. Si la conciencia está en la plaza del Zócalo de México, allí estaremos nosotros. Y si depositamos la conciencia en el vacío iluminador, allí estaremos nosotros. Eso es obvio. Si nuestra conciencia está puesta en la duda, si ponemos nuestra conciencia en el argumento de que no sabemos si es ella o el ego quien medita, quien ora o quien practica el gran arcano, ahí estará nuestra conciencia en la duda y no saldrá de ahí. Se quedará embotellada por siempre en la duda. Veamos lo que dijo el maestro Samael al responder las preguntas de las damas gnósticas en relación a su conferencia a la mujer durante el Congreso de Guadalajara. Pregunta: maestro, a mí se me dificulta mucho la práctica de la muerte del ego. Yo trato de hacerla, pero cuando creo que ya más o menos tengo uno de los yoes comprendidos, de repente, no sé si lo estoy haciendo mal. Yo entiendo bien la parte teórica, pero al hacerlo, la meditación, al tratar de comprender el ego, me confundo. Tal vez usted nos podría dar una orientación al respecto. Respuesta: pues francamente yo no veo dificultad en eso. Yo no le veo ningún problema. Debe uno observarse durante todo el día para ver qué encuentra. De pronto tiene uno un arranque de ira, de coraje, y entonces viene a descubrir que tiene el yo de la ira. Debe tratar de comprenderlo, de reflexionar en él. Tratar, dijéramos, de revivir la escena aquella de ira. Y una vez que la comprendió, entonces debe desintegrarlo. Se concentra uno en la Madre Divina Kundalini y le chilla y le chilla y le chilla, hasta que al fin ella se le desintegra el yo de la ira. ¿Qué trabajo tiene eso? Yo no le veo trabajo. ¿Ustedes le ven trabajo? Yo no. Pregunta: maestro, pero hay una cosa. Hay varios yoes que nos molestan y puede que uno se manifieste en forma violenta y otro muy sutilmente. ¿A cuál de ellos hay que desintegrar primero?
Respuesta. Pues aquí, en esto de la desintegración de los yoes, no debe haber preferencias. La ley debe ser para todos, cueste lo que cueste. Se trabaja al más chiquito y al más grandote, y a ambos. Vea, hay que darle chicharrón. Coge el uno y agarra al otro. No te compliques tanto la mente. Simplifica un poco y hacia adelante. Y ahí nos vemos. Pregunta. Venerable maestro, ¿cómo se matan los yoes? Si son tantos, ¿a cuál de ellos se le debe poner atención? Respuesta. Ahí tiene uno que marchar, dijéramos, con el que descubra, sin tanto matarse la cabeza. Y para adelante, estudiarlo, comprenderlo y luego, pues, rogarle a la Madre Divina Kundalini que le dé chicharrón y listo. Pregunta. ¿Debemos conocer alguna técnica para la comprensión del yo? Respuesta. No, para eso no hay necesidad de tanta técnica. Cuando tú te pones a pensar por ahí, dijéramos, en cualquier cosa de la vida, pues tú no necesitas tener técnica. Cuando uno está interesado en algo, está interesado. Y si uno está interesado en saber por qué tiene ira, no necesita tanta técnica. Solo quiere saber y tiene derecho además. De manera que, entonces, después de que uno está interesado, viene a meditar en una forma tan natural que ni lo piensa. Es decir, que uno no debe ponerse a pensar cómo va a meditar. Uno está interesado en comprender un yo y se acabó. Saber por qué se expresa de determinada manera y en determinado momento, y por qué en otras ocasiones no se expresa, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que cuando uno ya lo ha comprendido, le pide entonces a la Madre, a Devi Kundalini, que le dé chicharrón, y ella se lo da. Para eso no se necesita ser tan Por lo que pude apreciar directamente de la maestra Litelantes y lo que se desprende de la obra escrita y verbal del maestro Samael, todo el proceso de la muerte mística es algo completamente natural. Se da con la sencillez que se cultivan las flores, y así veremos cómo del fango egoico la rosa rescata los nutrientes, la esencia embotellada en el ego, en el lodo, y los transforma en el más exquisito de los perfumes, bajo la dirección de nuestra santa patrona, Maha Devi Kundalini Shakti, dueña de la rosa y del perfume. Salve, oh tú, luz, rosa divina la cruz, que das tu fuerza y tu sagrado poder a los que han merecido la dura batalla, y los conduces por la mística escala que está tendida desde la tierra al cielo, de la materia al espíritu. Capítulo 8. La oración. Título: La oración. El venerable maestro Samael Aun Weor solía repetir el aforismo latino que dice: Qui bene orat, bene laborat, y significa: quien bien ora, bien trabaja. Para realizar la gran obra no solo hay que orar bien, sino hay que adorar bien y profundamente a nuestro real ser y a todas sus partes derivadas. Nuestra querida maestra Litelantes, como todo auténtico gurú, siempre insistía en la necesidad de la oración. Sistemáticamente sugería y aconsejaba pedir a nuestro Padre que está en secreto, y con esta expresión envolvía a la Divina Madre, al Espíritu Santo, al Cristo Sagrado y a todas las partes derivadas del ser, pues así lo hizo saber, ya que ella era en extremos sintética y resumía en la expresión Padre a la Trinidad personal y demás partes del ser. Recuerdo que muy recién llegado a su casa, tendría como un mes de vivir bajo su techo, cuando esa noche me llevó al Patala o región inferior, donde disputaba con cuanto hermanito me encontré, conjuraba y peleaba con todos. Lleno de orgullo y por tan extraordinaria experiencia, a la mañana siguiente tan solo la vi y le dije con mucha arrogancia: mire nomás a dónde me anda llevando, dondita. Ella me respondió: a otros se les lleva allá abajo y al menos sienten temor, pero parece que usted no tiene remedio.
Evidentemente mi arrogancia se me fue a los talones, pues esas son palabras muy duras en boca de un maestro. Mientras don Dita me preparaba el desayuno, le pregunté si había algo que pudiera hacer para tener remedio, a lo que me contestó: tiene usted el corazón muy duro, necesita hacer mucha oración, necesita pedirle mucha ayuda a su padre. La maestra Litelantes fue siempre muy clara y muy sencilla en sus cosas. Debemos ablandar nuestro corazón mediante la oración continua al Padre y demás partes derivadas del ser, para que podamos tener remedio, es decir, salvación, según lo predicado por los grandes maestros que en el mundo han sido. El inicio de toda corrección del individuo está en la oración. Por eso nuestro Señor Jesucristo, el más elevado de todos los maestros, un Paramartasatya, un habitante del absoluto encarnado entre nosotros, sacrificándose para redimirnos, según nos explicó el venerable maestro Samael, nos enseñó el Padre Nuestro, la oración más poderosa y el más extraordinario conjuro. También nos dijo: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. ¿Cómo podemos despertar la fe si no se la pedimos al Padre? Si no somos insistentes en la oración, no lograremos que se cristalice la voluntad del Padre en nosotros. Recordemos que el maestro Samael nos indicó que hay que rogarle y hasta chillarle a nuestra Madre Divina para que se apiade de nosotros y elimine nuestro perversísimo ego, es decir, siempre nos alentó a combinar la meditación con la oración e invocar sistemáticamente a la bendita Madre. No debemos tener dudas en el poder superior de la Divina Madre, Maha, Devi, Kundalini, Shakti. Es necesario que le oremos con fervor, con mucha fe, como dijera nuestra bendita Maestra, que le roguemos, supliquemos y hasta lloremos para lograr verdaderamente la muerte mística. Sin la ayuda de la Divina Madre Kundalini, no podremos comprender el ego animal en los 49 niveles de la mente. Véase la revolución de la dialéctica, ni tampoco enjuiciarlo y eliminarlo, para todo lo cual se requiere de la oración constante. La oración debe alentarse, pues era lo primero que enfatizaba la venerable maestra Litelantes, a todos los que sinceramente se acercaban a ella pidiendo consejo u orientación. Si es que uno quiere corregirse en realidad, pues tenemos corazón de piedra, como está escrito, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Entre paréntesis, Hechos 7:51. Por tanto, debemos circuncidar nuestros corazones, ablandarlos mediante la oración y la adoración al Dios Padre, Divina Madre, Cristo, Espíritu Santo, porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza de tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2:28 y 29. No obsta que en un principio, como es lógico, la oración no sea muy profunda. Se trata de ejercitar esa facultad mística que todos tenemos. Véase la revolución de Bell. Así como el deportista ejercita sus músculos, su cuerpo físico, así nosotros debemos ejercitarnos en esa maravillosa práctica de orar, de elevar el corazón, de hablar con Dios. El maestro Samael, en su tratado esotérico de astrología hermética, enfáticamente nos dice: solo en la ausencia del yo podemos platicar con el Padre, el Brahma. Orad y meditad, para que podáis escuchar la voz del silencio. Fijarse bien que primero afirma que para platicar con el Padre es menester la ausencia del yo, y a renglón seguido claramente nos dice que debemos orar y meditar para escuchar la voz del silencio, la voz del Padre, que está en secreto. Sin embargo, a pesar de que para orar o platicar con el Padre
Es necesaria la ausencia del yo. La receta para hacerlo es precisamente la oración y la meditación. Parece una paradoja, ¿no? La capacidad de oración y meditación se va afirmando con la práctica, y a ellos nos insta el maestro. Entendido así, deja de ser una paradoja. En el supremo gran manifiesto universal del movimiento gnóstico, nos dice el maestro Samael, realmente tenemos que partir de cero, si es que queremos disolver el yo, el mí mismo, el ego reencarnante. Gústenos o no nos guste, la verdad es que nosotros somos diablos, gentes perversas. Si negamos esta espantosa verdad, resulta imposible disolver el yo. Si aceptamos esta espantosa verdad, comenzamos inmediatamente a morir de instante en instante. Debemos recordar que entre el incienso de la oración también se esconde el delito. Entre el perfume de la cortesía también se esconde el delito. Entre la cadencia milagrosa de un verso también se esconde el delito. Realmente el delito se disfraza de santo, de maestro, de anacoreta, de penitente, de sacerdote, de caritativo, de perfecto, etc. Si nosotros queremos disolver el yo, tenemos que resolvernos a autoexplorarnos profundamente en todos los niveles de la mente. Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos, ser honrados en la vida y no presumir de buenos ni de santos, porque todos nosotros realmente somos malvados. Lo que hemos dicho es duro, muy duro, demasiado duro, y puede que no le guste a los santurrones, pero es la verdad, y si no la reconocemos se hace absolutamente imposible disolver el yo. Debemos hablar claro. Debemos hablar con franqueza sobre estas cosas si es que realmente queremos que la gente comprenda lo que es la técnica de la disolución del yo. En su Tarot y Cábala, obra póstuma, nuestro bendito maestro Samael nos dice, el propósito de estos estudios es dejar de ser demonios. Evidentemente nunca dejaremos de ser demonios si no nos reconocemos como tales. Los iniciados ya son iniciados, ya entendieron el mensaje y lo practicaron y lo siguen practicando. Sería ocioso que los maestros se encarnaran exclusivamente para darle el mensaje a los iniciados, escribir solo para ellos, puesto que ya tomaron la medicina. Somos nosotros, los enfermos, los que estamos compuestos de un 97% tenebroso, quienes estamos necesitados de la medicina espiritual que nos regalan los maestros. Expresamente va destinado el mensaje para nosotros los pecadores que no hemos recibido la iniciación, para que logremos encarnar a nuestro real ser siguiendo el camino iniciático. Vienen a mi memoria algunos recuerdos. Tenía aproximadamente 6 meses de residir en casa de la maestra cuando cierta noche tuve un sueño singular. Bajé las escaleras de dicha casa y vi que se encontraban en una sala 7 señores, además de la maestra, todos ellos muy distinguidos por sus vestiduras y ornamentos de la Blanca Hermandad. Saludé con mucho respeto y me mantuve discretamente apartado, porque procuraba estar pendiente de la maestra. De pronto se escuchó que alguien rascaba la puerta, como si quisiera tocar y no se animara a hacerlo. La maestra me dijo que abriera la puerta. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Se trataba de un hermanito de abajo, un demonio con largos pelos negros, así como sus cuernos y cola del mismo color, que brillaban como el azabache. El hermanito no se animaba a entrar. Por fin lo hizo, casi arrastrándose, hasta posicionarse en el centro de la sala. Todo esto con mucha timidez, o más bien con mucha vergüenza. Acto seguido, los señores hicieron una cadena, en donde la maestra me invitó a participar, poniendo al hermanito al centro. Un señor viejito, el más ancianito, de larga barba, fue quien dirigió la cadena en un lenguaje raro e incomprensible, pero que mi persona, sin embargo, repetía. Tan luego dio inicio la cadena, el hermanito poco a poco empezó a flotar con piernas y brazos abiertos, pero acostado boca arriba, y su cola colgaba hacia el piso. Así, suspendido, giraba suavemente en el sentido de las agujas del reloj. Cesó la oración de la cadena, pero sin soltarnos de ella.
en aquel lenguaje ininteligible. Y el hermanito quedó en el suelo, hincado, y él quiso también orar a la divinidad. Sin embargo, lo que salió de su boca fue un sonido gutural, profundo, una especie de rugido, totalmente cavernoso. El viejito que dirigía la cadena dijo entonces en perfecto castellano: vale más un pedazo de oración dicha por un demonio que las oraciones de 100 justos. Inmediatamente después de tales palabras, nuestro hermanito se transformó en lo que seguramente era antes de su caída, un señor con hermosísimas vestiduras blancas, con un manto azul tachonado de estrellas plateadas y doradas, y una tiara cuajada de diamantes, algo digno de verse. Acto continuo se transformó y volvió a verse tal cual era, y al percatarse de su triste situación actual, rompió en llanto. La cadena concluyó y 2 de los señores acompañaron al hermanito fuera de la casa de la maestra. Conforme se alejaban, se oían sus lamentaciones. Los demás señores continuaban en la sala, conversando entre ellos, y se mandaron a despertar en el físico, pues seguramente no debían escuchar su plática. Y me mandaron a despertar en el físico, pues seguramente no debía escuchar su plática. A la mañana siguiente le comenté a la maestra el sueño, cuyo contenido me confirmó. Entonces le pregunté por qué se había permitido estar ahí, a lo que dijo: para que vaya usted aprendiendo el poder que tiene la oración. Se saca más de un diablo con paciencia que de un santo. Nunca se me olvidó la cadena con el hermanito de abajo, y las palabras que el ancianito dijo a propósito de la oración las repetí muchas veces cuando acompañé a la maestra en diversos eventos. Por supuesto que tales palabras desde entonces parecían impropias, ríspidas, a los fariseos y santurrones, pues estos siempre se consideran justos. Sin embargo, las palabras no eran mías, sino del viejito, cuya jerarquía y maravillosas vestiduras en verdad no podría describir. El hecho es que la maestra siempre confirmó las palabras de aquel ancianito de blanca y larga barba. Sé que las gentes no me creerán estas cosas, pero hablo de lo que viví al lado de la maestra y no de teorías o invenciones. Cumplo con mi obligación de decir la verdad que nos enseñaron los maestros, que nos dieron luz y propósito a nuestras vidas. Prefiero correr el riesgo de que se rían de mi persona a dejar cerrada la posibilidad de que un solo estudiante reaccione favorablemente con estos hechos que relato. Nuestro querido maestro, en su obra La Revolución de Bel, nos dice cómo se interpeló a Belcebú y la manera en que se conmovieron los maestros por su respuesta y su reacción. Resuélvete ahora mismo. ¿Sigues con la magia blanca o continúas con el camino negro? Belcebú contestó: sigo con la magia blanca. Su contestación fue firme, y Belcebú cayó de rodillas llorando como un niño. Levantó sus ojos al cielo, juntó sus manos sobre el pecho y entre lágrimas y sollozos oró al cielo. Un demonio arrepentido brillaban los cuernos de su frente, como si quisieran ya desvanecerse con la luz. Los hermanos mayores lo abrazaron con lágrimas en los ojos. Todos se regocijaban entre sí y una marcha triunfal y deliciosa resonaba con sus inefables melodías en los cielos estrellados de Urania. Y es que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 1000 justos que no necesitan de arrepentimiento. La oración es, pues, la mejor opción para los casi irredentos como nosotros. La oración es el mejor medio para lograr la emoción superior. Solo con la oración a la Divina Madre podemos quitarnos lo que tenemos de demonios. Solo con la oración podemos tener remedio, ablandar nuestro corazón, aspirar a la redención. En su cátedra Estudio Gnóstico sobre la materia, dice nuestro maestro Samael: así que introducir la gnosis en nuestra forma de pensar para cambiar e introducirla en el cuerpo emocional cuesta un poco de trabajo,
Pero si nosotros pensamos en lo que son los centros de la máquina orgánica, por ejemplo, el centro intelectual que tiene algo del centro emocional y algo del centro del movimiento, ¿cómo podríamos nosotros conseguir que el centro emocional inferior quede bajo control total? Si decimos, voy a tener fuerza de voluntad, no me voy a dejar llevar de emociones violentas, negativas en ningún momento, puede ser que a las primeras de cambio fallemos terriblemente. Entonces necesitamos introducir la gnosis aquí, en la mente, sentir la emoción superior que produce la gnosis y con el poquito de voluntad que hayamos adquirido junto con la gnosis y la emoción superior, nos permitirá controlar completamente las emociones inferiores negativas. En todo caso, se necesita controlar a la emoción inferior con la emoción superior. La emoción superior está en el centro intelectual. Controlemos pues a las emociones inferiores con las superiores. Metamos gnosis dentro del cuerpo para que nuestra forma de pensar cambie y vivamos de acuerdo con los principios y las reglas del gnosticismo universal. Modifiquemos pues el proceso del pensar y habrá una especie de emoción intelectual en nuestra cabeza. Eso es, más un poquito de voluntad nos permitirá controlar a las emociones inferiores. Obviamente, la destrucción total de las emociones inferiores adviene con la aniquilación de aquellos elementos psíquicos indeseables que se relacionan precisamente con la parte emocional inferior. Pero entre tanto y mientras tales elementos son eliminados, debemos controlar el centro emocional inferior con la parte emotiva del intelecto. Un intelecto alumbrado por la mística gnóstica. Ese es el camino obvio a seguir. Solo por ese camino podría procesarse verdaderamente un cambio que es tan necesario. Se necesita precisamente ir cambiando poco a poco. Esto de ir cambiando poco a poco es posible si vamos introduciendo las reglas gnósticas, la sapiencia del gnosticismo universal en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Nuestra bien amada maestra sintetizaba ese alumbramiento del intelecto por la mística gnóstica, mediante el proceso de la oración a adoración. Era persistente sobre el punto. Jamás nos insistió que debíamos alcanzar primero, antes de orar, un estado especial de elevación espiritual o separación del yo de la conciencia. El maestro habla de la separación del yo de nuestra psiquis, a fin de acreditar la multiplicidad egoica, como parte del proceso de la autoobservación, cosa muy diferente a separarlo de la conciencia. La Madre Divina destruye al ego, no lo separa. El maestro habla de liberación de la conciencia del yo y no de la separación de ésta.